Bueno, Mario, gracias por estar en la radio de la universidad. Bienvenido. No, para mí un placer, un honor estar en una radio de la universidad y del sur. Está bien. ¿Cómo terminaste viviendo en La Plata vos? ¿En la época de la gobernación de tu viejo te radicaste ya? Sí, con mi mujer siempre nos quisimos ir de San Isidro, ¿no? Porque es un lugar con características culturales y sociales muy particulares, ¿no? Como que no nos sentimos nunca parte de esa élite, ¿no? Ajá. Y a mí me tocó acompañarlo a mi padre como secretario general de la Gobernación y bueno, descubrimos La Plata, ciudad universitaria, una ciudad con una vida, digamos, muy interesante. Y bueno, y nos quedamos. Aparte teníamos los chicos, dijimos vamos a criarlos en este ambiente y bueno, nos salió bien la jugada porque todos terminaron estudiando en la Universidad de La Plata, recibiéndose. Así que ahora estamos criando nietos. Está bien. Platenses. Está bien, como todos nosotros, la generación está sub-70, diríamos, para no andar errando. Yo me acuerdo parte de esa historia, porque además tengo un grato recuerdo de lo que fue para mí la mejor programación en la historia de la democracia de Radio Provincia, que incluía el programa de Tu Viejo, un programa pionero, ¿no? El gobernador habla con el pueblo, sí, ¿no? Señor, sí, señor. Y me acuerdo mucho de todo el clan Cafiero dando vueltas por la radio y por esos momentos. Así que no era una pregunta tomada al azar como para arrancar una entrevista, sino para contextualizar ese cariño que le tomaste a la ciudad y el paso de aquella época tan recordada y rica para nosotros. Sí, la verdad que, bueno, mi viejo, un dirigente histórico del peronismo, de la política argentina, le tocó gobernar la principal provincia en el peor momento del país. Nosotros soportamos dos hiperinflaciones, no una, dos, o sea, 1989, 1990. Y hubo que gobernar en esa emergencia permanente. Me acuerdo en ese momento, yo era secretario general y vimos lo que pasó en Caracas. ¿Te acuerdas del famoso Caracazo? Sí, Caracazo. 300 muertos, sí. ¿no? Eso que dio origen a lo que después fue el chavismo, ¿no es cierto?, en Venezuela, ¿no? Pero vimos ahí, dijimos, bueno, acá hay que prepararse antes, y montamos toda una red de atención alimentaria. Llegamos a alimentar a 3 millones de personas. 3 millones de personas alimentándose en comedores populares. Ahí surgió la idea del comedor popular, de la olla popular. O sea, de la olla pasamos al comedor popular. Y bueno, y la verdad es que no hubo un solo caso de corrupción, a pesar de la enorme, digamos, rapidez con que se tuvo que hacer las cosas. Y bueno, pudimos sostener esa crisis, ¿no? Sin muertos, sin violencia. El tema es que después de 30 años, esa pobreza que se creció en esa emergencia se transformó en estructural. Claro. Ese es el problema de la Argentina, ¿no? Y bueno, y con una característica pendular, con una recurrencia de afectación social notable, ¿no? Porque si bien la comunidad crece, los habitantes somos más en la Argentina, cada vez que aparece una circunstancia de esta característica, el peso y el dolor que causa es mucho mayor, ¿no? Sí, lamentablemente no terminamos de resolver los problemas económicos y sociales y no podemos resolver la situación de un tercio, aproximadamente, de los argentinos, que es pobre o indigente, en un país que tiene todo, todas las riquezas, todos los recursos, todas las capacidades, y no hemos salido de esta situación, ¿no? La verdad que es una responsabilidad de todos, por supuesto, más de los dirigentes que del pueblo, ¿no? Yo te reencontré en un periodo muy activo en la lucha por la ilegitimidad de la deuda externa argentina. Una lucha valiosa a la que hemos suscrito, aquella lucha de Alejandro Olmos, que también parece ser un drama recurrente. ¿Cómo estás viendo hoy un país endeudado, una Argentina que salió, digamos, medianamente en un periodo de trabajo, de producción, a esta realidad social, como dirigente y como habitante, ¿no?, de esta tierra? Bueno, la deuda es el reflejo, la contracara de la pobreza. O sea, vos mirás, viste que hoy está
muy de en boga el observatorio de la pobreza, ¿no? Ujú. Pero tendríamos que poner un observatorio de la riqueza también, ¿no? Claro, ¿quiénes son los que la tienen? Claro. En contra de los que quedaron afectados. Claro. Y en la deuda, en los mecanismos financieros y los mecanismos monetarios, y después me gustaría hablarlo, Sí. uno ahí, digamos, encuentra los mecanismos de inequidad, de generación de esa asimetría, de saqueo, ¿no? Porque la realidad es que, digamos, la Argentina, cuando vos la mirás en el largo plazo, vos tenés que hasta el año 75, hasta la mitad de los años 70, la Argentina creció casi al mismo ritmo que Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. El ritmo de crecimiento del PBI por habitante de la Argentina hasta el 75 es similar a los Estados Unidos de Norteamérica. En el 75 se produce un quiebre. Ese quiebre quizás empezó con el Rodrigazo, Sí, claro. pero que vino después el golpe militar y el plan de Martínez Dios, que fue justamente el de insertar a la Argentina en ese mundo financiero. Ujú. El empezar a apelar al endeudamiento externo como una herramienta supuestamente para resolver los problemas. Sí, esa excusa de abrirnos al mundo, Sí, pero al mundo financiero, ¿no? Falta completar la frase. sí, en vez de insertarnos, nos ensartamos en ese Qué mundo buena, financiero. Qué bueno, sí. Nos ensartamos porque, bueno, y lo explica Olmos, lo explica todo aquel que desde una mirada independiente, no comprometida con ese poder financiero, porque vos vas a escuchar hablar mucho del tema, pero vas a escuchar hablar sesgadamente, a veces inentendiblemente, Sí. con lenguaje técnico que Sí, no sí. lo alcanzás a comprender, ¿no? Ujú. Y estamos viendo, a ver, el ministro de Economía que más trae dólares, ¿no? Y hablamos de los inversores, ¿no? Vienen los inversores, y hablamos del mercado, y es casi un dios, ¿no? Intocable, ¿no? Un tótem, ¿no? Un tabú, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Yo cuando me puse a investigar el tema de la deuda ya por fines de los 90, era un tema tabú. No podías hablar de la deuda porque subía el riesgo país. Claro, Incluso te acordás que llegaron a decir que Duhalde como candidato perdió porque habló de la deuda. claro, O sea, claro. tocó el tabú, ¿no? Ujú. Y bueno, y así nos tuvieron, ¿no? De alguna manera dominados culturalmente, ¿no? Una suerte de colonización pedagógica, como diría Sí. Aureche, ¿no? Ujú. Con esta colonización pedagógica de que la deuda no la podíamos investigar ni Naturalizándolo todo, ¿no? Como que no hubiera otro camino más que este, que Sí, es sí. el correcto. Bueno, y si lo escuchás a Macri hoy dice lo mismo, ¿no? Ujú, Este es claro, el único camino, claro. ¿no? Y el Fondo Monetario diciendo cuántos dólares va a recibir la Argentina, ¿no? Ujú. Y después de investigar la deuda, uno llega a la siguiente conclusión. ¿Cuál es el fin de la deuda? ¿Qué resultado nos produjo? ¿Cuál es el efecto que produjo la deuda? Y produjo dos efectos fundamentales. Uno es que por cada dólar que entró, terminó fugándose un dólar. Ajá. Al punto tal que hoy la cantidad de dólares fugados por los argentinos del sistema argentino equivale a un PBI. Ajá. Viste que se robaron Ese un que se PBI, robaron, ese sí. que se robaron. Sí. Sí, es verdad, pero no es ese al que se refieren, sino es este otro, Ujú. que es el de la fuga de capitales. Ujú. Afuera del sistema argentino, los argentinos tienen fugados 500.000 millones de dólares. Ajá. ¿De dónde sacaron esos dólares? ¿De dónde? De la deuda. De la deuda. O sea, entraron dólares, entraron al mercado de cambio, compraron dólares y los fugaron. Eso a lo largo de 40 años que lleva la historia esta. Si funcionara ese observatorio de la riqueza, que tomo como una idea extraordinaria, podríamos incluso hasta darle un mapa a los que fugaron ese PBI. Porque uno no puede pensar que un argentino trabajador o sin empleo o en estado de indigencia o pobreza tenga una capacidad de jugar con esa moneda en los paraísos fiscales, las guaridas o como quieras llamarle, ¿no? Claro, es solo un sector de privilegio que accede a esas negociaciones y compras y divisas y las LELIC y LEVAC y toda esta historia que nos tiene... o sea, ahí es donde hacen el negocio, ¿no es cierto? Sí, Ese es el gran negocio de ellos. Sí, ¿no? sí. Pero no te prestan caro, la famosa tasa de riesgo país, ¿no? Sí. Lo que otros países pueden endeudarse al 1 o 2%, acá siempre es el 7, el 8, el 9, el 10, el 12. Ahí hay una gigantesca
margen de especulación. Y después todo este juego que hacen con los pesos. O sea, hoy en Argentina vos podés colocar pesos al 63% de interés anual. 63% de interés anual. Sin trabajar. Nada más que desde una computadora. Lo haces tranquilamente en algún lugar del mundo y haces esa operación. ¿Viste que dicen que ese chiste que tira una pala donde hay un grupo de piqueteros y salen todos corriendo? Sí. Imagínate tirar una pala en la City financiera. Ah, bueno, que no existe más. Es una bomba atómica. Claro. Esos nunca trabajaron, ¿no? Y te dicen, no, se perdió la cultura del trabajo. Hay 3 generaciones que no trabajan. ¿De qué están hablando los banqueros? Claro. Sí, porque sí. Eso justamente... Es autorreferencial esa crítica en todo caso, sí. Pero en serio, ahí bueno, hay que hacer referencia inevitablemente a los medios en su capacidad de colonizar y su mecanismo, ¿no? No hubiera sido, no es posible esto, no es sostenible desde el punto de vista social si los medios no hacen una gran tarea de ocultamiento acerca de este tema, ¿no? Ojo, no es un problema argentino nada más, no es un problema del mundo. Henry Ford, fundador de la industria automotriz norteamericana, decía que si el pueblo se enterara de cómo es el negocio de los bancos hoy a la tarde, mañana habría una revolución. Esto es lo que decía Henry Ford. Es increíble, ¿no? Si en lugar de asaltar, formemos un banco, me dijo uno alguna vez, ¿no? En lugar de asaltarlo, creemos uno. Y que ahí vas a robar mucho más. Si querés robar, no robes un banco, funda uno. Y dentro de la ley, o de la que marca. Bueno, obvio, ese es el tema, ¿no? No es que hacen trampas a la ley, hacen ley con trampas, ¿no? Bueno, fíjate, hablando de ley, la ley de entidades financieras de Martínez de Oz... Sí, está vigente. Vigente. 42 años va a cumplir este año. ¿Por qué ninguno la puede torcer? ¿Por el establishment? ¿Por la presión del poder real? Nadie corta la rama en la que está parado. Nadie suelta una liana si no tiene la otra liana para agarrar. Y la dirigencia argentina, y buena parte de la dirigencia mundial, puede tener un problema en la Argentina. O sea, el Papa dice que el principal terrorismo en el mundo es el terrorismo financiero, que es la causa del resto de los terrorismos. Claro, porque además le da sangre que circula por las venas de todos los ilícitos, ¿no? Droga, armas, sí. En fin. Y de los lícitos, porque ese es el tema, manejan la blanca y la negra. Manejan el dinero lícito y el ilícito, porque en la emisión monetaria, la liquidez que hay en una economía, no la maneja el Banco Central. Me hiciste pensar en los laboratorios, por ejemplo, las grandes pools internacionales. El negocio de la enfermedad es brutal, o sea, quienes... Bueno, no quiero hablar de temas personales, pero es muy difícil salirse de la adicción y de la dependencia que generan los medicamentos. Sin duda. Pero volvamos al tema financiero. Sí. O sea, ¿por qué está la misma ley de hace 42 años que nadie la tocó? ¿Por qué seguimos el tema de la deuda? ¿Por qué nunca se auditó la deuda externa? ¿Por qué nunca se investigó? Sí, se renegoció, hubo momentos donde se adoptó posiciones más firmes, caso del gobierno de los Kirchner, pero no hubo una salida de la lógica de la deuda, porque se pensó que teníamos la capacidad de resolverlo. Bueno, vinieron los 7 años de vacas gordas y lo pudimos resolver. Cuando vinieron los 7 años de vacas flacas, ahí se nos acabó un poco la... Y vos decís que no estábamos preparados para el lado B de esta historia, que por ahí venía bien y podía producir un efecto contracíclico en ese sentido. No estábamos preparados. Y claro, si vos dominás o tenés una política monetaria autónoma, podés hacer frente a, la economía tiene ciclos. Eso es inevitable. Y vos, en los ciclos de alza, tenés que ver cómo acumular los recursos para los ciclos de baja. Pero bueno, lo cierto es que... ¿Cómo te fue en esa época? Detengámonos un poco, fines de la década del 90. ¿Cómo te fue con las solidaridades? ¿Acompañando? ¿Hubo soledad para luchar sobre esos temas? No, lo que pasa es que, en el 2000 empieza a verse que la deuda era impagable. Estamos hablando del gobierno de la Rúa, Menem se había ido, había dejado una deuda importante, pero viene de la Rúa y empieza a hacer agua la convertibilidad, y justamente ahí llega el fallo de Olmos. O sea, Olmos consigue que la justicia argentina falle. Ahí tomamos el tema de la deuda. Declarándola totalmente ilegítima.
Sí, en realidad el juez lo que declara es que había habido ilícitos. Ajá. El tema de la ilegitimidad es un concepto que nosotros incorporamos. Ah, mira. Sí, porque al estudiar el tema de la deuda, lo que vimos es que una deuda contraída por un régimen autoritario militar no es legítima. Ujú. Nadie puede contraer deuda sin tu consentimiento. Ujú. Es el principio básico que viene de la Revolución Norteamericana. O sea, la Revolución Norteamericana se genera porque los granjeros, los norteamericanos, no quieren pagar el impuesto al té que había votado el Parlamento en Londres. Ellos Claro, dijeron, no me claro. pueden imponer a mí No es nuestro tributos, caso, claro. no me pueden imponer tributos si yo no voté a quien me sanciona esos tributos. Ujú. Y ahí surge el tema de la legitimidad. Por eso los parlamentos son los únicos que pueden generar impuestos y generar deuda. Ujú. ¿Tá? Sí. Como esta deuda que nos generó Martínez II no había sido, recordemos, Martínez II dejó una deuda de 45.000 millones de dólares, que es una locura, estamos hablando de 30 y pico de años Habiendo atrás. ingresado con una deuda que no llegaba a los 5.000 y pico de millones, ¿no? Cuando se Cuando va se produce el golpe. Isabel Perón, la deuda argentina era de 6.000 millones de dólares. 6.000 millones. Totalmente manejable. Se van los militares, dejan una deuda impagable. Ujú. El gobierno de Alfonsín no la investiga y la empieza a renegociar. Llega Grispum, qué sé yo, se pelea con el fondo, bueno. Pero el tema de la ilegitimidad es un concepto muy importante que la verdad hoy está en el fondo del tiempo, o sea, investigar esto ya un poco está pasado, ¿no? Sí, Esto, sí. yo te digo como sostenedor del principio, quizás haya que hacer un juicio ético, histórico, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué hacemos? Porque ya se pagó esa deuda. Claro. Hay que ir a buscar los bancos que endeudaron, muchos de esos bancos ya no existen, o sea, han sido vivos estos. Y los responsables, muchos de ellos ya no están en este mundo. Y claro, Así que, claro, ese es un... es como el padre de Macri, ¿viste? Claro, que es Sí, curioso, pero- ¿no? Cuando uno mira también el crecimiento del que conocemos como extorsionado y coimeado en 2013 en adelante, el crecimiento de la década, del tiempo de la dictadura del grupo Macri es extraordinario. No, bueno, y el o sea- perdón de la deuda de Cavallo, ¿no? Posteriormente, sobre fines de la dictadura en el año 82. O sea, el grupo Macri, los que conocemos un poco la historia del grupo Macri, sabemos que empezó, digamos, siendo un grupo muy pequeño que usó métodos siempre cuestionados, digamos, coimas, todas cosas sucias, un negocio sucio, ¿no? La verdad es que lo de Mauricio Macri es por demás muy evidencia mucho la personalidad del presidente de la nación, ¿no? ¿Qué le diríamos en el barrio a un tipo que a dos semanas de que muere su padre dice que su padre era un delincuente? ¿Qué le Sí, diríamos? no hay calificativo. Mal radial, parido. digamos. Sí, claro. Mal parido, Sí. para arrancar. Para hacerlo Después suave, sí. dejamos la lista. Sí, sí, por supuesto. Que la siga. Cantidad necesaria, como dicen los cocineros. Pero aparte, ayer yo estaba en un programa de televisión y fue un psicólogo y dijo, no, la verdad es un acto de verdad valiente del Mauricio Macri, cuestionar al padre. Pero señor, si Mauricio Macri a los 18 años se hubiera ido de mochilero a fumarse Claro. un porro y A la hacer angostura, de donde le gusta tanto ir, no, o una hacer cosa su así. vida de hippie Sí. y se hubiera hecho su vida independiente y después hubiera sido presidente y hubiera dicho, che, no, yo no tengo nada que ver con mi padre. Claro. Pero fue gerente de SOC. Sí, sí. Él fue Y algunos dicen que partícipe este era el cerebro. el motorizador, el cerebro de estas acciones, ¿no? Recordemos las cloacas de Rousseló en Moró, Sí, el negocio por de las supuesto. cloacas. Por supuesto. El negocio del correo, dicen que fue que en realidad el que lo metió a Franco Macri en el negocio fue Mauricio. Ujú. Mauricio es un gran inútil, desde todo punto de vista, porque él se mete al padre en el correo, allá en la década del 90, Sí. cuando se inventa el email. Claro, llega tarde, llega con una antigüedad. Claro, ya el correo, la gente no usaba más la Claro, carta. claro. Y se compromete a pagar 800 millones de dólares. De Canon, ¿no? De Canon, Ujú. cuando no el negocio no daba. Fíjate además, si si Franco Macri estaba siendo parte del negocio, de un negocio donde había sido extorsionado y había tenido que pagar coimas,
Uno de los negocios más grandes que consigue el grupo Macri es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Sí, sí. Con IEXA, Odebrecht, bueno, toda una historia ahí. Ese enjambre extraño y oscuro al mismo tiempo. Lo primero que hace Macri como presidente es, por decreto de necesidad de urgencia, darle 40.000 millones de pesos para la obra del soterramiento de Sarmiento. ¿Cómo? Si vos sabías que había sido una obra obtenida ilícitamente, no le des financiamiento. Si no, pará, mira, esta obra la vamos a revisar. Claro. Porque acá hubo joda, hubo coimas. Bueno, la verdad, impresentable lo de Macri, desde todo punto de vista, porque no solo es un fracaso en lo económico, sino es claramente un fracaso, pero eso era cantado en lo republicano, en lo ético, ni hablar de esta red de espionaje usada para... no, claro, este es un costado que también parece que ha practicado con fruición, diría, con cierto placer, porque recordemos que asumió procesado en una causa por escuchas. Escuchas. O sea, él evidentemente conocía ese mundo, ese submundo del espionaje ilegal, y bueno, y realmente es muy pobre por eso, bueno, hoy Macri tiene digamos, tan escaso apoyo popular. La encuesta le da menos de una aprobación del 30%. Bueno, no fuimos de la deuda, ¿no? Pero la deuda tiene que ver con esto. Pero tiene mucho que ver porque además... Porque esta gente tiene la plata afuera. Claro, y cuando uno habla de estos temas que parecen, estando en una zona cercana a la estratosfera sobre la realidad del bolsillo, el tipo que tiene que ir a comprar o parar la olla, sin embargo está tan imbricado una cosa con otra, tan entreverado, que uno no tiene más remedio que tratar de esclarecerle al otro, el que todavía tiene ese fenómeno de estar hasta casi colonizado. Hay gente que te habla como los zócalos, con las frases de los zócalos de la televisión, si votemos un empresario que no va a robar. Claro, una cosa así, ese tipo de cosas así. Pero yo quiero volver, porque vos andás en un plan que tiene que ver con la moneda electrónica. Sí. Y quería preguntarte, primero una mirada tuya sobre la emisión de moneda y los animalitos y los arbolitos, si eso, más allá del tema de la soberanía y de lo irrespetuoso que puede ser un país respecto de las figuras que forman parte de sus billetes, andá a decirle a Washington que lo saque a Franklin de los... ¿Te imaginas? Hay una revolución. Hay una revolución. Eso también habla de una situación particular de un gobierno de esta característica vinculado con la soberanía, ¿no?, de nuestro país. Es un pensamiento liberal, el pensamiento liberal iluminista, así, digamos, no se hace cargo de la historia, ¿no? Y la historia argentina es la historia que se construyó en nuestro país, y estaba bueno que en los billetes estuvieran todo, ¿no? Desde Sarmiento, ¿no?, hasta Evita, hasta Rosas, hasta Mitre, o sea, esa es nuestra historia. De ahí venimos, de esas luchas, claro, de esos enfrentamientos, estaban ahí en el billete. Con sus logros y sus miserias, ¿no? Claro, sí, con todo lo malo. Vos agarrabas un billete y lo veías Sarmiento y te iban a romperlo, pero bueno, es parte de nuestra historia, nosotros, y el de Rosas y el de Evita lo guardaba. Bueno, pero eso hace a nuestra... Sí, eso son nuestros principios. Claro. Bueno. Mira, la deuda, así como causó esa tremenda saqueo, o sea que decimos se fugó un PBI, produjo un daño colateral que es mayor, que es haber destruido la moneda nacional. O sea, ayer Macri dice, no tenemos moneda porque tenemos inflación. No, Macri, te equivocaste. Como no tenemos moneda, es que tenemos inflación. O sea, el principal problema es que nuestra moneda no es una moneda, es una cuasi moneda. Claro. ¿Por qué? Porque no cumple las funciones de una moneda. La moneda te tiene que servir para dos cosas. Para poder intercambiar bienes, sacás un billete, intercambiás bienes y servicios con otros, o sea, con tu laburo te ganás tu billete, con tu billete compras el laburo de los otros, y así funciona la economía de intercambio de bienes y servicios. Sí, claro. Pero además la moneda necesita en algún momento atesorarse, porque vos la querés guardar, porque vos necesitás, porque mañana tenés que gastar, porque mañana querés hacer esto. Y esa función de atesoramiento se ha destruido en Argentina. Y nos han acostumbrado, y nos hemos acostumbrado al dólar como moneda de atesoramiento. Claro. Es un papel pintado sin respaldo, por eso es casi un bono. Sí, después si que un día hablamos de la historia del dinero y por qué el dinero hoy es fiduciario,
es todo confianza, que hay un Estado Claro, detrás, es hay una un convención, digamos. Vos decís que tiene 20 mangos este billete, es un papel, y vos reconocés como tal que tiene ese valor. Exactamente, la moneda es en realidad una convención social, un acuerdo social. Ujú. Y lamentablemente nosotros estamos en manos de un sistema monetario donde somos parte de un acuerdo donde los pesos los transformamos en dólares y los dólares los fugamos al exterior. Sí. Y ese es un país condenado al fracaso y condenado a las crisis que tenemos. Hoy que tenemos una corrida reprimida sobre el dólar. Ujú. Para reprimir esa corrida, ¿qué hacen? Le pagan a los tipos para que no corran ahí 63% de interés anual. Sí, sí, fantástico. Y se genera un... ¿Quién toma un crédito al 63% anual? Nadie. Nadie. Y menos para trabajar, para producir. Olvídate, porque si con un negocio puedes ganar el 20%, con una fábrica puedes ganar un 30%, o si te va todo bien. Pero ¿quién paga ese 63%? El Banco Central, o sea, todos los argentinos. Ujú. Y bueno, entonces nosotros tenemos que entender que así no puede seguir la cosa. ¿Cómo se revierte una cosa así en la hipótesis de que una mirada inclusiva, popular, democrática, retorne a la Argentina tan maltratada? Bueno, supongamos que un gobierno, que el día de diciembre sea el último día de Macri, imaginemos ese gobierno que arranca el 11 de diciembre, va a tener muchos problemas. Pero un problema principal que va a tener es el tema de la falta de confianza del argentino en su moneda. Ujú. De la falta de credibilidad en las instituciones y en los sistemas monetarios. Y sobre eso va a haber que trabajar mucho. Mira, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz lo que dice y lo que sugiere es esto de andar controlando la moneda con la tasa de interés para que no vayan al dólar, que no vayan acá, es antiguo, dice. Hoy tenemos medios digitales. Ujú. Y si no, revisa tu billetera y te vas a encontrar con que tenés pesos en billete, pero tenés una tarjeta de... Más plástico que billete en la Todo billetera. digital. Sí, sí, sí. La, sí. la tarjeta de ahorro es Ujú. digital, la de caja de ahorro, ¿no es cierto? Ujú. Con el que te pagan el sueldo seguramente. La tarjeta de crédito es digital. Y vas a encontrar monedas que se usan para distintos... La SUBE, por ejemplo. Ujú. Es moneda digital Claro. que además se usa solo en el transporte. Claro. Vos vas con la SUBE al supermercado y te dicen, no, señor. No, esto no sirve acá. Y vas con la tarjeta de débito, o querés ir con peso del colectivo y el colectivo te dice, no, No. señor, la SUBE. O sea, Claro. nos estamos acostumbrando, porque el mundo es así, a una billetera con muchas monedas, y la mayoría de ellas digitales. ¿Y se puede unificar esto? ¿Se puede pensar? No se va a unificar al revés, porque Ajá. vos, cada uso va a tener su moneda. Ajá. Stiglitz, ¿qué dice? Los estados deberían ir a monedas digitales. ¿Para qué? Para poder tener una mejor liquidez en todo el sistema. Ujú. Esto no lo dice Stiglitz, lo dice Keynes. Keynes, Unos años antes. sí, Keynes lo que decía es, el Estado tiene que garantizar moneda para todos y tasa de interés baja. Y jamás dejarle el manejo monetario y financiero a los bancos. Claro, Este es Keynes. claro. El Keynes que nos cuentan es el fiscalista, que hay que gastar. No, Keynes decía, Como que- cuando se te pudrió todo, que los banqueros te llevaron a una recesión, ahí sí usa el Estado. Pero antes tenés que garantizar que haya un sistema monetario. Keynes hablaba de la eutanasia del rentista. Bravo, duro es eso. Más o menos como poner un paredón de fusilamiento a todos los usureros. Mirá el Keynes. Pero de todas maneras eso se resuelve desde la política, desde Sí. el Estado. No hay otra forma en estas condiciones. No. Nosotros creemos que no. Ajá. Creemos que es insuficiente el Estado. A ver. Claro, tiene que haber una gran capacidad de concientización y de despertar en la conciencia de nuestro pueblo de que ese es el problema que tenemos. Ajá. Y entender que la moneda es un bien común. Porque la moneda la necesitamos como el agua. Nos sacan la moneda y nos morimos todos. Como se están muriendo hoy las pymes, Claro. los laburantes. Ujú. Es decir, ¿cómo puede ser? Caída del Producto Bruto 5%. Capacidad instalada de las fábricas al 60%. ¿Qué pasó?
cayó una bomba atómica cayeron bombas sobre las industrias. Vino un virus y mató a millones de trabajadores. No. ¿Cómo destruyeron la economía? Quitando la moneda. La circulación monetaria es la herramienta que usan para controlar la economía y para supuestamente controlar la inflación, y todo esto no ha servido para nada. Digo porque hay una solución. No es que tenemos que volver al tipo que tiene que devaluar, que tiene que haber recesión, que tiene que haber pobreza. Ni tampoco ir al trueque medieval, que de tanto en tanto aparece como mecanismo, pero Claro. vos estás hablando de una convicción colectiva ciudadana de acompañamiento o para presionar sobre una política. Estoy hablando que tenemos que sincerar los problemas en la Argentina, que así no va más. Uh-huh. Y tenemos que ir a un sistema monetario que sea distinto y a garantizarle en primer lugar al ahorrista argentino que pueda ahorrar en moneda nacional, en monedas que se puedan indexar o actualizar con el valor de algún bien, en monedas respaldadas con bienes, en monedas respaldadas en bienes de energía, es decir, inventar, y los hay, ahorros que no signifiquen el dólar. Ajá. Esto es lo primero que tendríamos que discutir. Che, ¿cómo hacemos para que volvamos a confiar en monedas que no sean el dólar? Para no necesitar el dólar. Uh-huh. Y después, ¿cómo hacer un sistema donde haya liquidez sin que esa liquidez se vaya al dólar? Y ahí tenemos que ir a una moneda digital. Si no hablamos de estas cosas, si el que viene o los que vienen no te hablan de esto, es porque vamos a seguir el mismo camino, desgraciadamente. Sí. Esa forma de, a ver si te entendí, esa forma de respaldar, porque además la moneda digital va a circular en los caminos de carácter digital, pero va a tener que tener un respaldo de alguna naturaleza. ¿Contra qué? ¿Respaldada contra qué? Hoy la moneda no tiene ningún respaldo, porque es una moneda fiduciaria. Uh-huh. Lo que tiene que haber más que un respaldo es un equilibrio entre las... ¿Para qué necesitas la moneda? Para intercambiar bienes y servicios. Sí. Entonces, la cantidad de moneda que vos necesitas tiene que ser proporcional a la cantidad de bienes y servicios que crea la economía. Uh-huh. Ese es el único equilibrio que hay que tener. ¿Por qué? Porque si vos emitís más, generás inflación. Claro. Y si emitís menos, generás recesión. Uh-huh. Entonces, ese es el equilibrio que hay que buscar. Pero si en ese equilibrio queremos contentar y satisfacer a los especuladores que van a agarrar esos pesos para comprar dólares, es la Argentina que estamos viviendo hoy. Imposible. Ahora, ¿eso significa salir de los cánones del liberalismo, neoliberalismo? Total y absolutamente. Uh-huh. Salirse de los cánones del monetarismo más que el liberalismo. Ajá. Porque no estamos solo en el liberalismo, estamos en el monetarismo. Es decir, en dogmas, teorías no probadas. Si cuando fueron probadas fueron desastrosas, que nos imponen un grupo de poder económico que es el que gobierna la Argentina. Uh-huh. Ahora, en el marco, volviendo un poco a la realidad esta que tenemos que sufrir, yo sospecho que ya pasado el rastrillo dolorosamente sobre los trabajadores, sobre la producción, sobre las pymes, se ven afectados aquellos actores que acompañan naturalmente estos modelos. No son muchos los proveedores de alimentos, los que fabrican. Deben estar bien, qué sé yo, estos núcleos de exportación oleaginosa, bueno, esa historia primaria de la Argentina como una suerte de retroceso al siglo XIX, más o menos, una cosa así. Esa gente no lo está viendo esto, no les llega. No, sí, o sea, hay sectores que nunca les va a llegar la crisis, ¿no? Eso, dejémoslo, y son los que quieren esa Argentina para donde solo van a caber el 30% de los argentinos. El resto, mira, yo sé, por ejemplo, productores de golosinas y... Vos sabés que un laburante, cuando llega a la casa, por ahí no le puede dar muchas cosas a sus hijos, pero una golosina es un Claro. regalo. Es parte de la historia de nuestras familias, ¿no? Claro, aparte llega el padre, le da una golosina, el pibe se siente reconfortado, qué sé yo. Bueno, hoy no puede ni eso un laburante. Uh-huh. Es así.
Y ha dejado, y la industria de golosina ha caído un 30%. Y ellos se dan cuenta que este modelo ya no va más. Porque ni siquiera el laburante le puede comprar una golosina al pibe. No, no le digo que le va a regalar una bicicleta. Y Una aparte golosina. no debe haber nicho exportador, imagino, en ese rubro. Y siempre es más difícil la exportación, porque vos sabés lo que es exportar. Sí, sí. Tenés que tener una envergadura de multinacional. Y Ujú. no hay muchas empresas que puedan hacer eso. Por Claro. supuesto, deberíamos. Pero lo importante es, todo empresa exportadora siempre arranca en el mercado interno. Y nosotros le estamos quitando hasta el mercado interno a las empresas exportadoras. Ujú. Bueno, yo creo que hay una gran desilusión de estos sectores económicos que apostaron al macrismo, a que venía un presidente y generaba, como era un presidente para los ricos, suponían que le iba a tocar a todos los ricos, pero ni siquiera a todos los ricos le está tocando. Y está ese circuito tan grato que uno cada tanto le encuentra a Arturo Jaureche de la clase media que se quiere parecer al rico y por lo tanto lo vota y después se siente empobrecido por el maltrato del rico al que votó y vuelve a buscar una alternativa popular. Sí, hay una suerte de, digamos, de discriminación, ¿no? O sea, no se quieren parecer al otro, ¿no? Ujú. Al otro que se quieren parecer es el rubio de ojos Sí. celestes, Sí. que habla inglés y miran al cabecita negra, Ujú. al morocho, al laburante y no claro. quieren. Esa clase media juega ahí culturalmente en una suerte de isla. El sueño de la salvación individual, ¿no? Además, ese es el problema, ese es el problema. O sea, esta Argentina de la emergencia, siempre a las corridas, que no sabemos que estamos en el Titanic, nos ha generado a todos hacernos de una cultura y de una ética individualista. La única salida es sálvese quien pueda. Uh-huh. La única salida es salvar a mi familia. Me agarro mi bote, meto a mi familia y me salvo. Y el Titanic que se hunda, porque ya no lo entienden. Aparte no entienden más cómo el Titanic, que es un barco que podía darle lujo y placer a 45 millones de argentinos, está siempre tendiendo a hundirse. Y ahí es donde esa es la derrota cultural que hemos sufrido. Uh-huh. Esa es la derrota. No tenemos la idea de un destino común, de un proyecto común. Los argentinos nos sentimos parte de un proyecto común y nos hemos acostumbrado a la ética de la salvación individual. Y si no discutimos esa cuestión ética, por eso es tan importante que haya dirigentes con capacidad de, digamos, primero de dirigir y segundo de demostrar una ética personal, ¿no es cierto?, para hacer frente a esta cuestión. Porque el problema argentino es ético. Sí. Es sin político. Dudas. Es de ser, es de, uh-huh. como diría Fermín Chávez, es ontológico, de uh-huh. qué somos. Por último es económico, decía Fermín Chávez. Uh-huh. La última claro, parte porque si resolviste la primera, lo demás se tiene que ir resolviendo por añadidura, sin duda alguna. Y claro que sí. ¿Dónde estás parado con relación al peronismo, panperonismo, el campo popular? No, yo vengo trabajando junto a Pino Solana desde Ajá. unos 10 años, con nuestras idas y vueltas. Yo creo que Pino es el exponente de un nacionalismo popular y de un peronismo, digamos, un peronismo independiente, ¿no? Donde uh-huh. lamentablemente el peronismo es un lugar donde es difícil disentir, es difícil opinar distinto. Atahualpa Yupanqui decía que en la Argentina hay que cambiar la frase pienso luego existo por pienso luego exilio, ¿no? Y es cierto, pienso luego exilio, o sea, y el peronismo ha sufrido una diáspora, y yo soy parte de esa diáspora. Estamos volviendo. Ajá. Estamos volviendo a ese panperonismo. Uh-huh. Creemos que hay que construir un gran frente patriótico, un frente de unidad nacional. Creemos que ese frente tiene que tener reglas de inclusión para todos, para las minorías, con un sistema de representación proporcional y donde haya distintas corrientes y donde la diversidad esté adentro, no esté afuera. Uh-huh. Y bueno, en esa construcción estamos, ¿no? Y ahí, ahora volviendo un poco al tema de la moneda, vos tenés un proyecto, lo estás compartiendo, lo están viendo compañeros, lo están viendo economistas, esta idea estás trasladándola, la estás monitoreando, la motorizás vos solo, ¿cómo es? No, somos un colectivo, como se dice ahora, ¿no? Uh-huh. De compañeras, compañeros que vemos
que lo que tenemos que hacer es construir una forma digamos, de nuevas formas económicas. Mercados solidarios, mercados sociales y construir sistemas económicos donde ya no estamos hablando de una cosa loca ni fuera de época, sino por el contrario, el mundo va hacia lo local. Ujú. El mundo va a jerarquizar las economías locales, a resolver los problemas, digamos, locales, donde lo municipal cobra un rol muy importante. Y el desarrollo de esa economía local, para mí, tiene que acompañarse por una moneda local. Ajá. Y esa moneda es social, porque la construye la comunidad. Hay que volver a esa idea que un 3 veces presidente de la Argentina habló de la comunidad organizada. Ujú. Sin duda, Eh, sin duda. el mercado y la sociedad de mercado, esa sociedad individualista, competitiva, guerrera, que la vemos a diario, y ya tiene sus límites. Ujú. El Estado también, porque el Estado también tiene sus límites, porque siempre hay una jerarquía. Tenemos que volver a la idea de la comunidad organizada. El tercer motor de la economía argentina Sí, claro, es la economía social. claro, porque el Estado, aún con las mejores intenciones, se termina convirtiendo a lo mejor en rehén de ese sector del poder real, ¿no? Del establishment, Aparte, este el escenario. Estado que va a dejar mal que es un Estado fundido. Sí, bueno, claro, ¿Qué acá- haces con un Estado fundido? Claro, Le nada. vas a tocar la puerta y ¿sabes qué pasa? Acá no hay nada. Ujú. No me pida porque si hago la lista de todo lo que tengo que pagar, no tengo nada para darte. Sin embargo, hay una enorme riqueza social que está en nuestros sindicatos, nuestras universidades. Las dos reservas que tenemos grandes para acometer este futuro es nuestras organizaciones sindicales y nuestras universidades. Ujú. Acá tenemos los cuadros técnicos, acá tenemos cuadros políticos, las organizaciones sociales, las mutuales, las cooperativas, los municipios. Ese entramado es el que hay que construir bajo la idea de la comunidad organizada. ¿Y vos pensás que hay allí un cúmulo importante de pensamiento nacional con este fin, hacia un destino común, solidario? Mira, yo me sorprendo la enorme cantidad de compañeras, compañeros, cuadros científicos, técnicos. Mira, nosotros creamos el Instituto Cafiero Sí, y la Universidad de Avellaneda es parte, es uno de los sí, protagonistas. sí, te iba a preguntar para Claro. ir cerrando con eso. Sí, sí. ¿Cómo está el instituto? Está creciendo. Ujú. El otro día hicimos la reunión de la Comisión de Ciencia y Técnica, más de 350 personas, con una idea ya, la Comisión de Salud. Es decir, yo creo que estamos recuperando eso que yo tuve la suerte de acompañarlo a mi viejo, Antonio, y el legado de Antonio Cafiero fue siempre ese, ¿no? O sea, la política, primero es participativa, y segundo es en función de un proyecto, de una idea, y lo que hay que discutir es eso, ¿no? Y bueno, ojalá recuperemos eso de la política como la lucha por la idea, ¿no? Quiero, Antonio, hoy, por ponerle un poquito en broma y hablando de la tecnología, vendría a ser algo así como el Bluetooth del peronismo. Dientes azules, es el homenaje a este personaje dinamarqués que parece que juntó a todas las tribus, y en homenaje a ese la gente de Nokia inventó el término. Sí. Tenía esa vocación de aglutinar, de no acumular ni acomodar, aglutinar pensamiento, doctrina, investigación. Sí. Y yo creo que hay también una gran usina de pensamiento, ¿no? En esto, sobre todo en este lugar donde estamos. Vos estás dando clases, sos docente también. Sí, con Ana Jaramillo ya en Lanús. Los primos de la Universidad de Lanús. Sí, sí. Bueno, Ana es una gran rectora y Sí, bueno, sí. lo mismo que Calzoni aquí, ¿no? Sí, Pero sí. yo creo que ahí está nuestra gran reserva. Miembro de nombre de la Academia Nacional del Tango, además Ana Jaramillo. Sí. Bueno, Pino Solanas le daba clase de piano. Ajá. Mirá vos. Ajá. ¿Qué estás dando en Lanús? ¿Qué materia? En el Seminario de Pensamiento Nacional. Y Pensamiento Económico ¿Y los Latinoamericano. estudiantes, cómo lo están recibiendo eso? Mira, la verdad es sorprendente porque los chicos, las chicas vienen, ahí se estudia enfermería, turismo, seguridad, o sea, y este es un seminario obligatorio para todas las carreras. Vos sabés que la Universidad de Lanús tiene la particularidad de que todos los edificios llevan el nombre
de algún pensador nacional. Sí, sí, claro. Jaureche, Sí. Calabrini Ortiz, Manuel Ugarte, realmente es la idea, hay una idea en la Universidad de Lanús que lleva más de 20 años, que es el de reivindicar eso, lo olvidado, lo prohibido, lo ninguneado. Lo maldito. Lo maldito, los pensadores malditos, ¿no? Que son los que forjaron nuestra cultura nacional, ¿no? Y nuestra cultura popular. Y yo la verdad me siento muy honrado de ser un simple docente allí en la carrera de esa. Y muy honrados nosotros de poder charlar con Mario Cafiero en este programa, por supuesto con la puerta abierta siempre para seguir intercambiando. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que podríamos llegar me gustaría en algún momento desarrollar más esta idea de la moneda social, porque más que la moneda social, de la organización económica que nos podemos dar, no suplementando ni reemplazando, sino complementando lo que hoy no nos da ni el mercado ni el Estado. Bueno, con todo gusto yo abro una nueva puerta y hacemos una charla específica, porque también me parece que es necesario crear conciencia respecto de esto en momentos donde yo creo que estas crisis, para aquellos que venimos del mismo escenario, son para siembra profunda, ¿no? Y hay que trabajar mucho, muy duro, pero hay que sembrar. Sí, hay que sembrar. Sí. Es donde el momento donde cruje el sistema, la gente está abierta a escuchar otras cosas. Mario, tenemos que estar nosotros. Muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias a vos. Abrazo. Gracias a ustedes.